Cuando uno está atravesando por situaciones difíciles, cuando uno piensa de que Dios se apartó de uno porque las cosas no salen como uno espera, tendemos a confundirnos, a pensar de que la voluntad de Dios a veces no es lo verdaderamente clara como para poder aceptarla. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que cumple sus promesas y cuando las cumple no se arrepiente. Dios no se retracta de lo que da. Y a veces creemos de que podemos cambiar las decisiones de Dios con otra decisión de Dios. Pero la Biblia es clara. La Biblia no se equivoca. Por eso la palabra de Dios dice en Números 23:19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios tiene un propósito para alguien, es el mismo Dios el que te abre las puertas, el que hace que toda la atmósfera se ponga a favor de lo que querés hacer y todo se dé. Yo siempre he dicho que Iglesia en la Calle se creó para gente que va más allá de la religión, para gente que quiere hacer las cosas de una manera diferente y que sabe que está haciendo las cosas mal, pero que no quiere pasar por esos dedos señaladores de una iglesia religiosa o de un movimiento religioso que pretende ser santo, que pretende exigir santidad, cuando verdaderamente el cristianismo es buscar diario de Dios para poder mejorar y tratar la manera de alcanzar ese nivel de santidad que Dios exige, pero el cual obviamente nadie lo va a poder alcanzar porque todos somos seres humanos y cometemos errores. Es complicado poder llegar a la mente de alguien que está acostumbrado a reglas, a normas y que no entiende qué es la misericordia de Dios ni la gracia de Dios. La misericordia de Dios y la gracia de Dios no son una licencia para pecar. Y así brevemente les voy a explicar en qué consiste. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, junto con él se fueron muchas cosas. El pueblo estaba regido por la ley, y el que no cumplía la ley no podía acceder a Dios. Solo el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios en el antiguo pacto. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario rompió eso. Por eso el templo se partió a la mitad y nos dio acceso a todos por medio de su misericordia y de su gracia. ¿Cómo consiste esto? Por ejemplo, cuando tú tienes un accidente, una colisión en tu vehículo, pueden haber tres maneras de actuar de la persona a la que le colisionaste el automóvil. Puede actuar por justicia. Y actuar por justicia sería: ahorita yo llamo a la policía y a mi seguro y usted se compromete a pagarme. Entonces la persona viene y llama a su aseguradora y llama a la agente de policía y le exige que le pague por el error que cometió. Eso es actuar con justicia y no es nada malo. Entonces cuando Dios viene y quiere actuar con justicia, Dios te va a hacer pagar cada una de las situaciones en las que has fallado. Por ejemplo, la ley de la siembra y la cosecha,
que en nuestros tiempos le pusieron el nombre del karma, pero no es nada más que una regla que Dios puso, que todo lo que tú hagas te van a hacer, que todo lo que tú siembres vas a cosechar. Si eres bueno, van a ser buenos contigo. Si eres mentiroso, van a ser mentirosos contigo. Si eres malo, vas a recibir maldad. Entonces, la justicia es nada más y nada menos que recibir lo que corresponde por un error cometido. Ahora viene la misericordia, con el mismo ejemplo de la colisión de vehículos. La misericordia sería de que la persona a la que colisionaste se baja del automóvil y te dice: ok, usted me chocó el automóvil, no se preocupe, no voy a llamar a la aseguradora ni a la policía para no perjudicarlo más, pero le voy a dar el chance de que me pague como pueda, y poco a poco usted me va a ir pagando el daño que le hizo a mi vehículo. Y usted dice: wow, ala, qué buena gente, esta persona me va a ayudar a que yo no me meta en un problema más grande, llamando a la policía o llamando a la aseguradora. Eso es actuar por misericordia. Eso es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es cuando venís y cometés un error, cuando le fallas a Dios, cuando pecas y viene Dios y te perdona y te dice: mira, fallaste, tuviste un error, pero yo te voy a perdonar, pero no te puedo librar de las consecuencias. Tal vez las consecuencias no van a ser directas, pero vas a tener consecuencias por haber mentido, por haber ocultado, por haber fallado, o por haber hecho algo que tú esperabas nadie se diera cuenta, pero salió a la luz. Entonces, esa es la misericordia de Dios. En primer lugar vimos qué es la justicia, ahora miramos qué es la misericordia. Ahora yo te voy a hablar qué es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no es nada más y nada menos que la exoneración de las faltas. Y hoy en día a las iglesias religiosas no les gusta hablar de la gracia, porque ellos están regidos por normas. Si tú fallas, todo el mundo te señala y te ponen en disciplina. ¿Y qué es la disciplina en una iglesia? El hecho de que todo el mundo se entere que te equivocaste y que fallaste. Y que al verte que estás disciplinado, nadie te va a ayudar. Todos te van a juzgar porque fallaste. Esa es la disciplina dentro de una iglesia. Pero la gracia de Dios se maneja de una manera diferente. Volvamos nuevamente al ejemplo de la colisión vehicular. ¿Cómo se manejaría eso por medio de la gracia? Que tú colisionas a la persona se baja de su vehículo, mira su vehículo dañado y te dice: no se preocupe, todos cometemos errores, no tiene que pagarme nada, váyase y continúe. Y tú decís: wow, esa persona me acaba de perdonar un error, me acaba de dar la libertad de irme después de haberle chocado su carro. Así es Dios como maneja la gracia. La gracia es cuando venís y fallas y Dios te dice: ok, te perdono, veo en tu corazón que te estás arrepintiendo de corazón y te voy a librar de las consecuencias. Vete y no peques más. Esa es la diferencia. Eso es ley, misericordia y gracia. Entonces, la justicia de Dios es para aquellas personas que cometen pecados, los esconden y nunca se arrepienten. La misericordia es para aquellas personas que fallan, piden perdón, pero tienen que pagar las consecuencias porque seguramente lo que están haciendo lo hicieron con un hecho predeterminado. Dijeron: yo sé que esto está mal, pero no importa, yo lo voy a hacer. Y la gracia de Dios es aquella que no nos merecemos, pero que Jesús nos regaló por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Así es como se maneja esto. Todo esto salió porque
Yo estoy atravesando por una situación muy complicada. Tengo que aceptar una voluntad de Dios que no estamos 100% seguros que sea la voluntad de Dios. Porque yo no puedo creer que Dios haya iniciado un proceso de meses o de años de peticiones, de oraciones, donde se le pedía guianza, se le pedía consejo y Él se manifestaba, hablaba, abría camino, abría puertas y hacía todo en orden para que todo fuera caminando de una manera correcta, y que de la noche a la mañana venga el mismo Dios supuestamente a decir de que eso no es su voluntad. Dios no hubiera perdido el tiempo en hacer tantas cosas al principio para cortar algo así. Aparte de eso, todos sabemos de que Dios nos dio libre albedrío, y Dios es tan respetuoso de nuestras propias decisiones que Él no habita en tu corazón a menos de que tú lo aceptes como tu único y suficiente Salvador. Dios nunca va a entrar a la fuerza al corazón de alguien o a la vida de alguien a menos de que Él acepte y se humille. De la misma forma, Dios jamás le va a decir a alguien que tome una decisión. Eso pasaba en el Antiguo Testamento, cuando Dios necesitaba guiar a las personas a los caminos que Él buscaba, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con varios personajes de la Biblia. Pero ahora que estamos manejados por la misericordia y la gracia de Dios, Dios nos permite elegir cómo te vas a vestir, qué vas a comer, a qué iglesia vas a ir, con quién querés salir, con quién te vas a casar. Dios nos dio la libertad, nos dio libre albedrío. Y hablando de profecías, Dios jamás, pero jamás va a hablar por una profecía para que tú tomes una decisión determinante en tu vida. Dios ha utilizado las profecías para advertir a su pueblo de algo que se acerca y que va a acontecer. Jamás vas a encontrar en la Biblia una profecía que le diga a alguien: deja de hacer esto, o haz esto, o elige a esta persona. Eso se miraba en el Antiguo Testamento. La única vez que Dios habló directamente a un profeta fue cuando el rey Saúl desobedeció y por medio del profeta fue ungido el rey David. Y más sin embargo, Dios nunca dijo: David será el rey. Le dijo al profeta: vas a encontrar a una persona con las siguientes características y a esa vas a ungir. No fue directa la orden. Y eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, que ya conocemos cómo Dios se desenvuelve, cómo Dios actúa, Él nos permite elegir. ¿Sabes por qué Dios no elige por nosotros? Porque si nosotros le pidiéramos a Dios que eligiera por nosotros, a la hora de escoger una pareja y tu matrimonio fracasa, Él sería el responsable. Por eso Él no decide por ti. Por eso esas oraciones que se dirigen al cielo diciendo: Señor, dame a la persona correcta, dame a la persona indicada. Dios te pone las personas en tu camino y tú eliges y evalúas a cuál de todas las personas que tienes a tu alrededor vas a elegir. Porque si Dios eligiera por ti, Dios sería responsable del fracaso o del éxito que fueras a tener. Y te imaginas todos los problemas que Dios tuviera si Él tomara las decisiones determinantes en la vida de cada uno de los seres humanos. Por eso Dios nos dejó la libertad de escoger cómo lo vas a seguir, cómo lo vas a servir, con quién quieres pasar el resto de tu vida, cómo te vas a vestir. Dios no te va a venir a decir cómo te tienes que vestir. Él va a poner en tu corazón cómo te sientes cómodo para estar delante de la presencia de Él.
De la misma manera, Dios no te va a decir, aléjate o acércate a esta persona. Eso lo tiene que discernir uno conforme vaya conociendo a las personas, conforme lo que tu corazón sienta. Yo no puedo entender o no puedo creer de que Dios, como dije al principio, se haya tomado el tiempo de llevar un proceso para una pareja y que cuando están en lo más grande de su relación, de su amor, lo quiera cortar y dañar los corazones de dos de sus hijos que lo han buscado, que le han pedido, que le han clamado, que han visto cómo Él se ha manifestado. Pero bueno, no podemos entrar en la mente ni en el corazón de nadie. Cada quien es libre de creer las formas en las que Dios se manifiesta a su manera. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque en la Biblia hay un ejemplo claro de alguien que iba a morir y le clamó al ángel del Señor que le diera una oportunidad más de vida. Y Dios en su misericordia le permitió 15 años más de vida. O sea que Dios puede cambiar el destino. Puedes tener un destino ya marcado, pero si tú le clamas a Dios de corazón, Él lo puede cambiar. Puede ser que tu destino sea servirle a Dios en México, pero tú le quieres servir en Estados Unidos. Y te van a decir, sí, pero la voluntad de Dios es México. Pero tú dices, sí, pero yo quiero Estados Unidos. Y yo te aseguro que si clamas, que si oras, Dios te va a abrir las puertas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a Dios lo que le interesa es que sus hijos estén bien, para que con ese gozo que tienen de la libertad, de estar haciendo las cosas como a ellos les corresponde, les dé la ventaja de poder servirles como Dios quiere. Dios se manifiesta de muchas formas. Dios habla de muchas formas. Yo aprendí a escuchar a todo tipo de persona que me hable de Dios y a quedarme siempre con lo bueno. Yo no rechazo a nadie que me hable de Dios. Sea quien sea, yo no rechazo a nadie que me hable de Dios. Desde el vendedor que se sube al bus a venderte dulces y te habla palabra de Dios, y cuando no le compras se baja y te insulta. Puede que ahí Dios le dé la palabra a alguien que la necesita en ese momento. Tal vez no es el instrumento correcto, pero Dios no necesita santos ni ángeles para hablarle a sus hijos en estos tiempos. Él solo necesita corazones dispuestos. Y por la radio, por la televisión, por el teléfono, por alguien que va pasando o alguien que esté en una reunión y que no conoces, puedes llegar a encontrar la respuesta que Dios tiene para tu vida. Entonces, quedemos en esto. Dios permite las cosas. Nosotros somos los encargados de cómo vamos a pasar por ese camino. Dios te abre las oportunidades. Solo tú eres el único que sabe cómo vas a aprovechar esa oportunidad. Muchas veces las oportunidades de Dios no vuelven, son irrevocables, son como los dones del Espíritu Santo. El que lo dejó ir lo perdió para siempre. Entonces creo que es necesario voltearnos a Dios y darle gracias en todo, por cada una de las cosas que pasan, por cada una de las cosas que experimentamos. Yo hubiera querido escribir esto y publicarlo, pero Dios me puso en mi corazón a hablarlo. Y como repito, es una de las pocas cápsulas que yo voy a subir en audio. Y creo de que cuando Dios está con uno, a pesar de las circunstancias adversas o de las cosas que el enemigo quiera poner para alejarte de Dios, aún en medio del dolor, aún en medio de la tristeza, Dios te sigue hablando. Y cuando Dios te da palabra, significa que estás con Él.
Muchos esperan señales, muchos esperan prodigios, pero Dios le habla a sus hijos y les da palabra. ¿Cómo saber de que estás dentro de la voluntad de Dios? Cuando Dios se incline a tu oído y te hable. Dios no necesita intermediarios en estos tiempos. Cuando Dios le quiere hablar a alguien, le habla. Por medio de una prédica, por medio de quien sea. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no cambia. Dios no se arrepiente, Dios no se retracta. Si Dios dijo, Dios hará. Y espero que esta humilde exposición de lo que Dios quería expresar en esta hora le pueda servir a alguien para no sentirse culpable, para no sentirse triste, para no sentirse rendido. Que Dios utilice los corazones dispuestos. Que Dios permita que la gente que le quiere agradar, que lo quiere bendecir, no sea engañada por gente religiosa, por gente señaladora, por gente que lo que quiere es aparentar santidad. Pero si todos fuéramos santos, no existiera la gracia ni la misericordia de Dios, existiera solo la justicia. Pero todos fallamos, todos cometemos errores. Y Dios puede cambiar las decisiones. Dios detuvo el tiempo, Dios abrió el mar. Dios le dio 15 años más de vida a esta persona que le clamó y que iba a morir. El rey David, con todos sus errores, le pidió perderlo todo a Dios, excepto su presencia. David es recordado como uno de los héroes de la fe. Cuando Dios te habla, te da palabra. Y yo sé que Dios está conmigo porque lo que está saliendo de mi boca en este momento no me lo está dictando hombre, no me lo está diciendo nadie. Es el Espíritu Santo el que te inspira, el que te mueve a buscarlo y hacer las cosas de una manera correcta. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Padre, de poder tener un oído dispuesto a escuchar. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros errores y de nuestras circunstancias, de esas lanzas que atraviesan nuestro corazón, Señor, y que a veces no entendemos por qué tú las permites, tú sigues usándonos, sigues hablándonos. Y tal vez Iglesia en la Calle para la gente religiosa será una página con cualquier otro tipo de característica, menos una que busca de Dios. Pero tú estás, Señor, tú estás en donde te manifiestas, y te estás manifestando acá con un propósito. Y en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por hablarnos. Te damos gracias por bendecirnos. Te damos gracias, Señor, por ser nuestro Padre, por tu misericordia, por el sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz del Calvario, el cual hoy nos permite, Señor, tener acceso a ti. Que la sangre de tu Hijo nos limpie, Señor, de todo pecado. Que los ángeles acampen a nuestro alrededor y síganos usando, Señor. Yo sé que estos audios, que mis cápsulas, que mis imágenes en Instagram llegan más allá de las fronteras de mi país. Y quiero que nos sigas usando. Que ese comentario que cada persona pone a diario, amén, era lo que necesitaba. O etiquetan a otra persona para decirle, mira, era lo que necesitábamos oír. Ahí es donde tú te manifiestas. Tú te manifiestas con poder, Señor, en un corazón dispuesto. No necesitas grandes plataformas o grandes templos. O no necesitas personas que se hacen decir profetas, pero que solo hablan palabra humana. La profecía era, Señor, o es para advertir a tu pueblo de acontecimientos grandes. Cuando tú le hablas a tus hijos, les hablas al oído, por sueños, los inspiras o les pones en su corazón el qué hacer.
Esa es la verdadera relación con Dios. La verdadera relación con Dios es constante, no en cuatro paredes. Así que en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Que la gloria y la honra sean única y exclusivamente para ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.